Gracias, Señor, por estos cánticos tan bonitos, ¿verdad? Que nos traen tantos recuerdos de las Navidades. Es un gran gozo para nosotros, ¿verdad? Que hayamos pasado una Navidad más que el Señor nos ha permitido, recordando en su nacimiento y recordando lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Demos gracias a Dios en esta hora para que el Señor nos dirija y podamos llevar adelante esta pequeña prédica. Damos gracias a todos los que están presentes y a los que están por internet. También les damos gracias por conectarse con nosotros, donde quiera que esté. Le damos las gracias y la bienvenida. Y que se gocen junto con todos nosotros en su palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que a Él sea la gloria y la honra para siempre. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Bendícenos por medio de tu palabra, Señor. Que podamos ser edificados por medio de tu Espíritu. Quita, Señor, todo pensamiento negativo, todo espíritu contrario, Señor, que cega los entendimientos. Toma el control en esta hora. Toma el control de mi vida, Señor, y de lo que pueda hablar. Ayúdanos, ayuda a los oyentes, Señor, para que juntos seamos edificados en tu palabra. Te lo agradecemos todo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. En tus manos, Espíritu Santo, dejamos este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, qué bonito ya estas Navidades, ¿verdad? Que pasamos, que nos trae tantos recuerdos. La Navidad para reunirnos con familiares, amigos, ¿verdad? Y que lo más profundo de nuestro ser nos trae tantas añoranzas, buenas, regulares, malas, pero en fin, la bendición que es de cuando el Señor Jesús nació para traer paz, ¿verdad? Porque la anunciación de los ángeles fue gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres. Paz para los hombres de buena voluntad. Una de las primeras cosas fue la paz que el Señor vino a traer al mundo. Esta prédica le puse como título La paz verdadera. Vamos a ver que el Señor nos enseña un poquito. Y pues doy gracias a Dios que me permitió o me dieron la oportunidad de predicar. Esperemos que el Señor nos enseñe, porque no me siento insuficiente para hacerlo, pero el Señor ha de traer alguna palabra que pueda ayudar a nuestras vidas. Amén. Pasó el año nuevo, los tamalitos, que ahí hicieron pozole, menudo y champurrado y muchas cosas, ¿verdad? Que lo disfrutamos en verdad. Pero ya que pasó Navidad, que se acerca el año nuevo, ¿verdad? Y en el año nuevo, lo que siempre recordamos o lo que oímos lo tengo muy presente, son las resoluciones de año nuevo. ¿Cuáles son los propósitos que tenemos para el próximo año? Entonces, ¿qué son las resoluciones de año nuevo? Dice, es el tiempo para reflejar el comportamiento del año pasado, que hagamos concienzudamente qué fue lo que hicimos bien o qué fue lo que hicimos mal. Y prometernos hacer cambios positivos, ¿verdad? Que de eso se tratan las resoluciones. Y muchas de las resoluciones que yo encontré, fíjese, lo primero que salió fue ponerse a dieta. Lo primero de las que encontré, ponerse a dieta. Una de las resoluciones. Muy curioso, ¿eh? No es curioso. Ay,
ir al gimnasio, ir a hacer deporte. Esas cosas son las primeras que encontré, ¿verdad? Porque eso es lo que piensa el mundo, es lo que pensamos. Pero lo que verdaderamente tiene valor en en las resoluciones, es que nosotros nos hagamos un análisis de que qué estuvo bien en lo que hicimos y qué estuvo mal. ¿Qué podemos cambiar nosotros y qué puede cambiar Dios en nosotros? ¿Verdad? Eso no las encontré, hermano, porque las resoluciones casi están más enfocadas al mundo, no a las cosas espirituales. Pero lo que nosotros debemos hacer es, lo que debemos cambiar y hacer un examen de nosotros, es qué es lo que Dios puede cambiar en nosotros, porque Él puede hacerlo todo. Pero si nosotros no nos dejamos, nosotros no deseamos, Dios no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es la paz? ¿O cómo se obtiene la paz? Fíjese, este tema que traigo está en Juan 14, 27. Juan 14, 27, que es uno de los pasajes más hermosos y alentadores y que tienen gran consolación para nosotros. ¿Por qué? Porque nos llena de esperanza, nos llena de gozo y reconforta nuestros corazones. Fíjese, vamos a Salmos. Ahorita vamos a ver ese Juan 14, 27. Vamos a ver qué nos dice Salmos 34, 14, lo referente a la paz. Siempre me gusta buscar del Antiguo Testamento para apoyar lo que estamos hablando en el Nuevo Testamento. Salmo 34, 14, ¿qué nos dice? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ve en ese pasaje los tres aspectos importantes. ¿Qué puede usted ver ahí? Tres cosas muy importantes. Es apartarte del mal. Es un primer aspecto importante, que nos apartemos del mal, de todo aquello que ofende a Dios y ofende a nuestros prójimos. Es apartarnos del mal. Y la siguiente que vemos es, haz el bien. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, a pesar de que lo aborrecieron y lo maltrataban, y lo injuriaban y cuántas cosas hicieron, Él siempre nos enseñó a hacer el bien. Porque en su palabra nos dice, no pagues mal por mal. Si no haz el bien al que te hace el mal. Amén. Porque así funcionan las cosas en el mundo espiritual. Si usamos las armas que el mismo diablo usa, entonces estamos en problemas. Tenemos que ser contrario a lo que él hace. El mal se vence con el bien, no hay otra manera. Y tenemos la segunda, la tercera. Busca la paz. Nosotros anhelamos en nuestro ser interior, todas las gentes anhelan también la paz, porque la paz nos trae gozo y alegría. Cuando tú tienes paz con tu vecino, el de la enfrente, el de atrás, tú no te preocupas si dejas la casa sola, porque sabes que estás en paz con tus vecinos. El peor error que podemos cometer nosotros como humanos es estar enemistados con nuestros vecinos o con nuestros parientes cercanos, porque ¿quién te va a defender? Si yo estoy enemistado con mi enemigo y no tengo paz con él, a él no le va a importar que se metan a mi casa. Antes se va a alegrar que lo roben, ¿verdad? Entonces es importantísimo buscar la paz, pero no también busca la paz. Sí. Tienes que seguirla, atesorarla, abrazarla, asirte de ella, como que no quieres que aquello se vaya. Cuando estamos bien
contentos o que tenemos mucho gozo, alegría, porque nos dieron una buena noticia? ¿Usted no quisiera que se acabara ese momento? ¿Quisiera que siguiera? Que ese día que le dieron esas noticias pasó todo el día con mucho gozo y quisiera dormir con gozo y despertarse con gozo. Pero a veces parece como que se nos escapa y no lo podemos agarrar. Entonces, tenemos que buscar la paz y seguirla, asirnos de ella con todas nuestras fuerzas. Muy bien. Y sabe, pues dice, busca la paz y síguela. Solamente la paz la tiene Cristo, es el único. Solamente Él, porque la paz es Cristo. Isaías 26:3 nos dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es perseverar, hermano? ¿Cómo lo podemos definir? De forma sencilla. Yo puedo perseverar si yo quiero hacerme un cuerpo atlético. ¿Qué es lo que tiene que ser el que quiere ser un cuerpo atlético? Tiene que perseverar en que muchas cosas, en la comida, que no desvelarse, hacer mucho ejercicio. Y está todos los días en el gimnasio. Si pudiera estar los 7 días de la semana, lo estaría. ¿No es cierto? Entonces, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, nosotros debemos perseverar en la palabra de Dios, pensar en lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo, pensar todas las cosas buenas que el Señor tiene para darnos. Eso es de pensar, en la noche es pensar que el día de mañana va a ser mejor. Pensar que el día de mañana, si tu hijo anda perdido, Dios lo va a recuperar. Pensar que si tenemos una mala relación con alguien, Dios la va a poder arreglar. Pero tenemos que estar nuestro pensamiento en Él, que Él es el que hace todas las cosas, que Él es el que nos puede ayudar. Amén. Entonces, nuestro pensamiento debe perseverar en eso, en la Escritura, en buenos versículos que nos ayuden a salir adelante, en versículos que nos van a animar, porque si usted está triste o está decaído, tiene que buscar un texto que lo consuele. No que va a decir, no, pues si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pues yo creo que se va a poner más de nervios. Tiene que buscar un versículo que nos dé consolación en ese momento, que nos ayude a salir de nuestros problemas. Entonces nuestro pensamiento debe perseverar. ¿Pero en qué? En Él, en las cosas buenas, en su palabra, en las cosas que traigan paz. Ok. Dice, uno de los pensamientos de la vida moderna es el estrés. Dice, las preocupaciones de la vida cotidiana atentan contra nuestra tranquilidad y paz interior. Luchamos tanto para sobrevivir con tantas cosas que nos aquejan, que no tenemos fuerzas para vivir, y esta es nuestra condición cuando no tenemos paz interior. ¿No ha notado usted a ciertas personas? Porque es muy obvio. Cuando una persona no tiene paz, no puede estar en un mismo lugar. Si lo llevas a un lugar, está desesperado por irse. Lo llevas a otro lugar, está desesperado por irse. Está en otro lugar, está desesperado por irse. No puedes tener una conversación con él porque se desespera. No tienen paz. No tienen tranquilidad en su espíritu. Están agobiados por tantas cosas de la vida. Porque estamos muchas veces nosotros aferrados a las cosas de la vida. Sí, todos tenemos que salir adelante, buscar lo mejor, pero a veces nos sobrepasamos, nos extralimitamos en alcanzar las metas que queremos. Y eso nos cansa. No tenemos confianza en que Dios nos puede suplir lo que necesitamos, porque no estamos confiando en el Señor. Filipenses 4:19. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:19. 4:19 dice,
mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si confiamos en que Dios nos puede suplir, porque Dios nos puede suplir todo eso, ¿por qué nos afanamos tanto? Todos tenemos que tener un límite para poder tener paz interior. Muchos corren atrás, van corriendo atrás del dinero en exceso, y se hace una obsesión y no hay paz interior. Hay quienes corren atrás de una felicidad que no pueden alcanzar y los llena de angustia, de desesperación, porque no tienen paz interior. Su espíritu no está en reposo, no está confiando en Dios, porque dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y no se trata nada más de cosas terrenales o temporales, sino de las cosas eternas. Él también nos va a suplir. Porque nadie puede sanar un corazón herido, sino solamente Dios. Nadie puede hacerlo. Tú puedes aconsejarle todo lo que tú quieras, puedes orar todo lo que quieras por ellos, sirve, ayuda, claro. Pero si tú no estás dispuesto, no sanará tu corazón. Entonces no podemos entender cómo Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Porque confiar en el Señor, que Él suplirá todas estas cosas, eso va a eliminar nuestras preocupaciones diarias en cuanto a todo lo que necesitamos. Ahora, hay una cosa muy importante. Una pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Tiene usted paz interior? Esa pregunta debemos hacerla. ¿Tiene paz interior? ¿El mundo puede dar la paz interior? Nunca, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué puede ofrecer el mundo? ¿Una buena posición? ¿Dinero? ¿Buenos carros? ¿Una buena casa? ¿Placeres? ¿Lujos? Pero el mundo no le puede ofrecer la paz verdadera. Nunca. Nunca el mundo puede ofrecer. Ofrece estas cosas que son temporales. Pero nada más, ¿cuántos artistas tan famosos, gente muy prominente, por qué se suicidan, hermano? Tienen todo. Todo lo tienen, podemos decir, nosotros los vemos, wow, todo tienen. Carros lujosísimos de millones de dólares, mansiones de millones y millones de dólares, mujeres por montones. Pensamos, qué vida tan glamurosa. ¿Y sabe qué pasa? Se suicidan. Porque eso no tiene la paz. Siempre nosotros, cuando envidiamos lo de alguien, o tratamos con todas nuestras fuerzas de aferrarnos a ser alguien, llega el momento, hermanos, que es tanto nuestra avaricia por aquello, que terminamos perdiéndonos, perdemos la razón, como que nos mueve en el piso. Yo no puedo entender por qué una persona que tiene todo se va a suicidar. Porque si se suicida, porque la condición de su corazón no entregada a Dios no tiene paz. Pueda tener lo que quiera, hermano, pero yo voy a decir una cosa, de todo nos cansamos. A veces hay cosas que nos gustan mucho y quieres comerlas todos los días, te va a cansar, después vas a estar aquí, no quiero ni verlo, porque no es así, no ponemos en balanza las cosas y eso pasa en el mundo no puede traer la paz verdadera. Me llamó la atención una historia de una mujer que fue la que llamaban la mujer más rica y más avara, que cuando murió en 1916, murió con ropas andrajosas, murió en la más extrema
¿cómo se dice? No humildad, sino en, ¿cómo se llama otra palabra? No, parte de humildad. Sí, en la más extrema pobreza, en la más extrema pobreza. Su nombre era Harry Green, nacida en Massachusetts. Esta mujer era muy sagaz en las finanzas, pero era tan avara, ella no podía gastar un solo centavo. Y era inmensamente rica. Dice que comía hasta de las obras, iba a los lugares para donde le podían regalar comida. Vivió casi en la indigencia porque no quería comprar una casa, un departamento para no pagarle al Estado los impuestos. ¿Hasta dónde llegaría tanta la avaricia de esta mujer que aún a su propio hijo, porque tuvo dos hijos, un hijo y una hija, tanta llegaba que su hijo una vez se golpeó o algo le pasó en la rodilla? Por no llevarlo a un hospital a atenderlo, anduvo buscando por aquí, por allá, donde lo podía atender, donde no pagara un centavo, que el niño perdió su pierna hasta la rodilla. ¿Será posible teniendo tanto dinero? No tenía paz en su corazón. No tenía. Al final, cuando se sabe la historia, que sale la historia de ella, se murió la mujer más pobre, en una pobreza extrema, siendo la mujer más rica de los Estados Unidos. ¿Puede creer usted eso? Es triste, hermano, porque un corazón sin Dios, sin la paz de Jesucristo, no importa lo que tengas, o te haces ambicioso, te haces avaro, o qué sé yo. Es una cosa triste, es una cosa triste. Alabado sea su nombre. Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo definiríamos el concepto de la paz? Porque dice así, hay muchas definiciones. Definiciones, aquí una muy breve. Dice, la paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. La paz entra también como paz entre las naciones que no están en guerra. También es paz. Pero paz es más que una palabra. Es más que una palabra de paz. Es más que una idea. Piénselo bien. Paz es más que un sentimiento. Examínelo. Paz es más que un sentimiento. Porque la paz es un don de Dios que Él da a todo aquel que está dispuesto a rendirse a Él y que toda su vida sea puesto en las manos de Cristo y andar en sus caminos. Porque si estamos dispuestos a rendir nuestra vida a Él y seguir en sus caminos, tendremos la verdadera felicidad. Sí, hay muchas bajas y altas en nuestra vida cotidiana, pero si nuestra vida está fundada en Cristo, esa paz debe permanecer. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente como no lo puede entender, a veces nosotros tampoco lo podemos entender. Porque en el transcurso de nuestras vidas hemos tenido situaciones o problemas difíciles. Pero si tu vida está fundada en el Señor y tienes la paz de Él, todo pasará. No sufrirás más de lo necesario, porque Él te va a consolar. Una de las cosas más tristes que me han pasado en la vida, en los 24 de diciembre, fue cuando falleció mi papá, fue un 24.
Estábamos terminando la celebración en la iglesia. Yo iba llegando a la casa y no me recuerdo si mi esposa ya se había ido primero a la casa. Siempre convivíamos en la iglesia, pero después en la casa pues ya celebramos nosotros ahí, nomás nosotros. Y ella se regresó, no sé, para hacer algo. Cuando llego ella está llorando y me dice qué había pasado. Pero es esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Yo la agarré bien calmada, que uno tampoco no puede entender de dónde sale esa paz, que te da contentamiento, que te consuela. Porque ¿cuántos les dan una mala noticia y ya se quieren morir en ese momento? Se van al hospital, se quedan sin respiración, les quiere dar un ataque. ¿Por qué? Porque no tienen paz, hermano, en su corazón. Y la paz viene cuando conocemos al Señor. Y esa paz nos obliga, la paz de Dios, a que seamos buenos con nuestros padres, a que lo que podamos tratar de ayudarlos. Eso es lo que nos trae serenidad. Eso es lo que nos trae paz. Yo, antes de que pasara eso, yo le dije a mi esposa, no te preocupes, dije, yo estoy bien. En su momento, como David, oré, ayuné a Dios que hiciera algo en su vida, que le ayudara lo que él estaba padeciendo. Le digo, lo hice cuando estaba en vida, dije, ya no, ¿para qué me preocupo? Ya no tiene caso. Entonces, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el cual nos ayuda a pasar cosas tristes y difíciles en nuestras vidas. Muy bien. Puede decir, la pregunta es que si tiene paz en su corazón, ya lo dije. Dice, ¿puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o solo camina por sentimientos o emociones? ¿Camina usted por sentimientos y emociones? ¿O hay verdadera paz? El que camina por sentimientos y emociones es así. Hoy estoy bien, estoy contento, tengo paz. El día siguiente me fue mal, estoy triste, estoy decaído, no sé qué hacer. Ese es caminar por las emociones, hermano, por lo que nos rodea y nuestro entorno, y nos manejamos por cuestiones de emociones. Me dieron un regalo, estoy contento. No me dieron, estoy triste. Hoy no se acordaron de mí. Y estoy bien contento porque le pegué la lotería. No. Nada, a veces el Señor no nos quiere dar ciertas cosas porque sabe que nos perdemos, hermano. Mejor dice, ahí me los llevo despacito para que aprendan. Porque Él conoce, él conoce el futuro, el presente, el futuro y más para allá, que nosotros no conocemos. Digo, no, nosotros, si yo me sacara la lotería, no me ayudaría a todo el mundo, no es cierto. No te vayas a hacer como Jerry Green, que un avaro que no quieras ya ni gastar lo que tienes. Puede suceder, hermano, puede suceder, porque no podemos. Muchas veces, ¿por qué? Porque estamos cargados de emociones, sentimientos. ¿Nunca ha oído usted de que alguien se sacó la lotería y cuando le dijeron le dio un ataque cardíaco? Podría, oye, te sacaste tantos millones de dólares y en ese mismo rato, se murió, ¿de qué le sirvió? Y hubiera sido mejor que no se hubiera sacado nada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermano, cuando no tenemos paz en nuestro corazón, caminamos siempre en esos mares de confusiones de las emociones y todas esas cosas. Al ratito vamos a ver un poquito más. Vamos a entrar vamos a ver. Vamos a entrar en Juan 14, 27. Este pasaje tan maravilloso, lleno de consolación y, bueno, muy bonito. Alabado sea su nombre. Amén. Muy bien.
Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es traer paz al corazón de los hombres. Y lo cierto que solamente Él puede hacerlo. ¿Cómo puede hacerlo? A través de su obra salvadora que se produce cuando nos arrepentimos. Amén. Fíjese qué importante debe ser para nosotros eso. En Isaías 53, 5 y 6. Fíjese lo que dice este pasaje tan bonito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjese, hermano, ahorita vemos el otro versículo. Ponme el de atrás. ¿Por qué trae paz a nuestra vida cuando aceptamos al Señor Jesús y aceptamos su sacrificio? Porque Él ya murió por nuestras rebeliones. Él fue herido, maltratado. Dice que Él murió, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, fíjese, fue sobre Él, la paz de nosotros. Para obtener la paz que Él nos da, Él pagó. Él fue castigado, Dios lo castigó a Él y lo clavó en una cruz por amor a nosotros. Para que todo aquel que quiere y se acerca a Él pueda obtener la paz. Y si no tenemos la paz, aún siendo cristianos, es porque tenemos algún asunto no resuelto entre Dios y nosotros. Porque recuerde que el hombre es muy obstinado. Dios empieza a hacer la obra en nosotros. Si éramos malvados, Dios te empieza a enseñar que no es correcto. Y te das cuenta que es cierto. Y Dios va cambiando eso. Dios puede hacer las cosas en un segundo. Hay veces que cuando nos arrepentimos, Dios cambia todas las cosas en ese instante. Así, de la noche a la mañana. Si eres borracho ya no lo eres, si eres maldiciente ya no lo eres. Si eres corajudo ya no lo eres. ¿Me entienden? Pero a veces se lleva un proceso. Porque todos necesitamos ser tratados de diferente manera, como personas individuales que somos, porque Dios nos conoce, Él nos creó. Y a veces trata y lidia tanto con nosotros en una situación, en ciertas cosas que tenemos nosotros, que nosotros no lo queremos entregar y batallamos. Y todo esto viene a ser para nosotros un problema, porque caemos en los mismos errores siempre. Hay veces que Dios nos quiere dar paz y nos da, pero a veces somos muy enojones. ¿De dónde surge ese enojo de repente? Porque no lo tratamos con Dios. No buscamos la raíz de ese problema. Entonces somos desesperados y así. Pero gracias a Dios que si lo ponemos en sus manos y tratamos de trabajar en ese asunto, Dios nos ayuda y nos saca adelante. Entonces, el resultado de nuestra justificación, según Romanos 5:1, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasó en el Romanos 5:1? Dice bien: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Por medio de la fe somos justificados. ¿Y qué trae
cuando somos justificados delante de Dios, nos trae paz. Y esto es por medio del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera de poder obtener la paz verdadera. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos así nos enseña Pablo en Romanos 5:1. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, su sangre nos limpia totalmente. De tal manera, dice, nos limpia totalmente de tal manera que la enemistad que teníamos nosotros y Dios desaparece. Porque cuando nosotros no hemos sido justificados o nosotros no estamos haciendo como cristianos la voluntad de Dios, tenemos conflictos. Y grandes conflictos, hermanos, tenemos como cristianos que no hacemos la voluntad de Dios, porque sabemos hacer el bien, pero no lo queremos hacer. Y eso trae pecado. Entonces, cuando somos justificados por Jesucristo, se termina el conflicto que teníamos con Dios. Ya no hay ese estira y afloja, porque cuando nosotros queremos caminar en nuestros caminos y no los caminos de Dios, siendo cristianos, no podemos obtener paz y siempre estamos en conflicto. Porque Dios nos pide hacer algo, pero la carne nos orilla a hacer todo lo contrario. Entonces, no podemos orar bien. Cuando a veces nos proponemos orar, ahora sí voy a orar bien. No nomás, Señor, te doy gracias por esta noche y vela mis sueños, cuida mi alma y ya. Esas son quizás las oraciones más comunes, pero esa no es la oración que Dios quiere. Porque en la oración, recuerde que está hablando con Dios, que está platicando con Dios, que está pidiéndole a Dios cualquier cosa que necesite. Entonces, cuando hay conflictos entre nosotros y Dios, nosotros por nuestra desobediencia, por no querer obedecerle, no podemos orar. No podemos hacerlo con efectividad. ¿Por qué? Porque tenemos ese conflicto. Sabemos que estamos mal. Sabemos que tenemos que arreglar esas cosas con Dios. Si no, siempre tendremos ese conflicto. Y recuerde que cuando nos acercamos a Dios estamos orando a un Dios santo, al Dios del universo, que quiere traer paz a nuestros corazones. Gloria a Dios. Dice el Señor, ahí mismo en San Juan 14:27, la segunda parte, yo no os la doy como el mundo la da. Hoy la gente, la paz te dejo, mi paz doy, no como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da, en la otra parte. Hoy en día la gente busca la paz, claro. ¿Quién no quiere tener paz? Con todos, paz con uno mismo, paz con todas las gentes. Pero, desgraciadamente, nosotros nos vamos más buscando por la paz del mundo. Pero el mundo no te puede ofrecer paz. Porque la paz del mundo está garantizada y está basada supuestamente en la seguridad de las naciones, en el poder de las naciones, en el poder de un gobierno. Pero ¿sabe qué? Esa paz, la paz esa, son frágiles, son fáciles de romper, son fáciles, porque el mundo jamás nos podrá dar paz. ¿Sabe qué es lo que nos da el mundo? El mundo solamente nos da pecado, desgracias, angustias en nuestras vidas, cuando ponemos nuestra confianza en eso. Fíjese, hermano, ¿por qué las naciones
hacen grandes sus ejércitos, quieren tener la mejor tecnología, porque piensan que entre eso habrá paz. Si yo tengo un arma muy poderosa y el otro pueblo tiene otra arma poderosa, supuestamente se protegen porque si no se destruirían unos a otros. Te avienta una bomba y te avienta otra y se acabó. Va, borraron del mapa una nación o un pueblo, así de sencillo. Pero ese es el pensamiento de ellos. Tendremos paz mientras tenemos con qué defendernos. Ellos piensan de esa manera, aunque siempre hay locos que no les importa y se llevan a medio mundo. Ahí fíjese, pensando, me encontré un artículo, ya lo había leído hace unos meses atrás, pero me lo volví a encontrar. ¿Ha oído usted hablar de la bomba, una bomba rusa llamada bomba del zar? Nunca lo he venido, es de la Unión Soviética. Se hizo esa antes de la Guerra Fría. Esa guerra, hermanos, esa bomba es una bomba tan potente, que dice que si se podría sentir si se detonara hasta 1000 kilómetros de distancia. Dice que libera tanta energía como libera no sé cuántas horas el sol sobre la tierra. Imagínense, cuando esa bomba la arrojan, porque hicieron ensayos, genera millones de grados de calor. Y luego la onda expansiva es tan enorme que puede destruir completamente la ciudad de Nueva York, o Nueva Jersey y pueblos circunvecinos. No dejaría nada. Y eso es la seguridad que ellos piensan entre las naciones. Dicen ellos que jamás lo usarían porque es una bomba muy pesada, muy difícil de manejar. Pero imagínense en las manos de un loco. Es una cosa tremenda. Y ellos piensan que de esa manera, teniendo todo eso, pues pueden tener paz. Pero como les digo, la paz es muy frágil, es tan pequeña, muy frágil en el mundo. Dice así, en el mundo jamás se encontrará la paz. Juan 16:33 nos dice que el mundo nos dará aflicción. Aleluya. Dice así, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Toda la verdadera paz descansa en la certeza de que Dios está con nosotros y que nada pasará si no es por su voluntad. Si Dios los permite o no. Porque Él conoce todas las cosas. Cuando Jesucristo empieza a preparar a sus discípulos diciéndoles que se tenía que ir, que ya no iba a estar con ellos, que tuvieran confianza, que Él nunca los abandonaría, pero que donde Él iba, ellos no podían ir. Ya le había dicho a los judíos, ¿a dónde voy? Ustedes no saben ni a dónde voy y no pueden ir tampoco. Y a sus discípulos les dice igual, a dónde voy ustedes no pueden ir ahorita, más se me seguirán después. Pero ellos no lo entendieron, entonces dice que llenó de tristeza su corazón. Por eso en San Juan 14:27, en Juan 14, versículo 1, les dice, no se turbe vuestro corazón. A ver, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque los discípulos, tuvo que hablarles de esa manera porque los discípulos estaban confundidos, estaban tristes. Se había turbado su corazón porque se sentían desvalidos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero más adelante el Señor les empieza a enseñar. Desde aquí que les dice que no estuvieran tristes. Por eso en San Juan 14:1 les dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Y les habla que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar para vosotros una, para que donde yo esté, ustedes también estén. Les empieza a alentar, porque ellos se sentían confundidos, tenían miedo.
porque no habían comprendido y más adelante les empieza a decir, y me conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Y Él es el que les va a enseñar todas las cosas, Él los va a dirigir, pero ellos no lo comprendían todavía. Entonces, ¿qué quería el Señor Jesús ahí? Que sus discípulos aprendieran a confiar en Él, que pusieran toda su confianza y su paz en Él. Y a veces nosotros nos sentimos ansiosos, nos sentimos así porque estamos pasando por algunas circunstancias y no lo hemos puesto en la mano del Señor, que Él en su tiempo va a hacer. Y nos queremos adelantar en cosas que no van a pasar, cosas que no van a suceder, porque estamos ansiosos. Porque el enemigo viene y nos roba la paz con circunstancias en nuestra vida. Entonces hay que aprender a confiar en el Señor. Entonces, hermano, diría usted que tiene el control de su vida. Podemos decir que yo tengo el control de mi vida. O si no la tiene, ¿quién tiene el control de su vida? Si cree que Dios tiene el control de su vida, entonces debería estar tranquilo y confiando que la paz que Dios le da será suficiente para sortear cualquier problema. Porque Él pasa una cosa. Él causa que las cosas sucedan, fíjese, o las permite o las evita. Entonces, Él hace esas cosas que ocurran en nuestras vidas, cuando ocurren en nuestras vidas, pero es con propósito. Lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Recuerde, siempre es por nuestro bien. Porque recuerde que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Y cuando dice todas, ¿qué es? Todas. ¿No hay más? Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Aquellos que conforme a su propósito somos llamados. Todos tenemos que confiar en Dios. Entonces, si confiamos en Dios, pase lo que Él permita, no dejemos que el enemigo nos robe la paz. Siempre llegue a este versículo donde dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Eso hace la diferencia, hermano. Eso hace la diferencia. Entonces, mantener una conciencia limpia. ¿Sabe qué hace que mantengamos una conciencia limpia? Protege nuestra paz, hermano. Protege nuestra paz con nosotros mismos. Yo recuerdo en mis años era un chamaco, quizás de 12 años, todas las navidades y los años nuevos, la mayoría de las veces venía una prima que vive en la ciudad de Dallas. A veces venía con mi primo o a veces venía sola. Y había una cosa que yo siempre noté en esa edad, de 12 años más o menos tenía. Tenía un hermano que era bien fiestero, pero fiestero. Y siempre ponía música y hacía, bueno, puras borracheras y cosas. Y pues todos andábamos en medio ahí. Pero yo siempre vi en ella. Ella andaba baile y baile, bien contenta y risa, porque como mi primo, eran muy alegres ellos dos. Se burlaban de todo y andaban bien contentos todo el tiempo. Pero yo siempre noté, baile, 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 pero a veces se sentaba en un rincón. Tenía una cerveza en sus manos y estaba cabizbaja llorando. Siempre la vi así. ¿Y qué le pasa? Y yo no comprendía. Y no una vez, muchas veces, andaba baile, 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 lo hacía a un rincón, se ponía a llorar. Y ahora me doy cuenta que
No tenía paz en su corazón. A pesar de tanta alegría y como se miraba, ella vivía en una desgracia porque no tenía paz interior. Vivía siempre en tormentos porque siempre la miraba llorando, siempre la vi llorando. Y ahora veo que era un tormento lo que ella pasaba. No sé si con mi primo, sus hijos, no sé. Pero ella siempre la vive así y siempre la recuerdo así. No sé qué sería, tengo muchos años de no verla. Pero eso siempre lo noté. ¿Por qué? Que no tenía paz en su corazón. Su mente estaba atribulada, no tenía una conciencia limpia. No tenía de quién asirse. No conocía al Señor. Entonces, no podemos tener una vida impía y desobediente. No podemos tener una vida así impía y desobediente y esperar las bendiciones de Dios. No se pueden. No podemos esperar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Queremos que fluya la bendición de Dios. Tenemos que tener una conciencia limpia. En lo más que podamos. Porque si no, no funciona así nuestra paz. Nunca podemos tener esa paz. Quizás por un tiempo, cuando no tienes la conciencia limpia, quizás por un tiempo puedas vivir así. Quizás. Y puedas vivir una vida de desorden. Quizás. Y por un tiempo puedas vivir así. Pero tarde y temprano te verás atrapado y tendrás las consecuencias de tus errores. Porque una ley inequívoca que el Señor nos dio en su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay veces en mi propia vida, no sé si usted lo haya pensado, experimentado, que pasamos por situaciones bien difíciles, circunstancias adversas en nuestras vidas, sobre todo con nuestra paz interior. Y pones a examinar un poquito. Estás cosechando lo que alguna vez sembraste. Estás cosechando lo que sembraste. Es una ley, hermano, no nos podemos escapar. Si sembramos en odio, vamos a recibir odio. En injusticia, ¿qué vamos a cosechar? Injusticia. Si siembras pecado, ¿qué vas a cosechar? Pecado. Es una ley de la siembra. Porque el que siembra maíz cosecha frijol, ¿verdad? No. El que siembra maíz cosecha maíz. El que siembra frijol cosecha frijol. Entonces, ¿qué nos protege? ¿Qué protege en nosotros mismos la paz de Dios en nuestras vidas? Procuremos tener una conciencia limpia. Ah, Señor. Dice así, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque eso no lo podemos entender. ¿Pero qué trae? Guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Si dejas que tu pensamiento, en cualquier área que quieras ponerlo, si dejas que tu pensamiento, así en un segundo pensó, infinidad de cosas, cantidad de cosas. Entonces, el asunto está así. Para tener la paz tenemos que resolver nuestros conflictos personales. Una de las cosas. ¿Cómo? Nuestros conflictos personales y espirituales a través de que de un arrepentimiento genuino. Es la única manera. De que ponemos nosotros nuestra confianza en Dios y arrepentirnos es tan sencillo. Pero a veces nuestro orgullo es más grande y no queremos reconocer nuestros errores.
Porque Pablo nos dice, creo que está en 2 Corintios 7:1, nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sí, que nos limpiemos de toda contaminación, que nos apartemos lo que contamina nuestro corazón, lo que contamina nuestra mente. Entonces, ¿hay algo en nuestra vida que tenemos que confrontar? Debemos hacerlo. Si algo surge en su vida, la cual le causa dolor, en el cual dice, mejor me olvido, no quiero pensar en ello, para que no me cause dolor. Al principio puede ser que funcione. Quizás ya con un poquito, pues me voy de compras o me voy de fiesta o hago un poquito de esto, un poquito de aquello, para olvidarme del problema. Pero ese problema no se va. Porque si te han herido, si te han maltratado, te han humillado, si tuviste algún matrimonio fallido, una pareja que te maltrataba, y si piensas que consiguiendo a alguien más vas a tener paz, pero resulta que si no sueltas aquello, lo que tuviste con otra pareja se va contigo también. ¿Por qué? Porque el sentimiento está allí. Y si está el sentimiento ahí, ahí está el dolor. Entonces, eso a veces es lo que causa una mala relación, que no entregamos al Señor. Entonces, siempre causa dolor. Donde quiera que tú vas la llevas. Por eso tienes que, en perdón a Dios y en arrepentimiento para dejar las cosas en paz. Bueno, entonces podemos tener paz absoluta solamente confiar en Cristo. Es la única manera que podemos tener una paz absoluta. Porque si no tenemos una paz absoluta, fíjese bien, y nos movemos en sentimientos, el vacío siempre va a estar ahí. No va a haber quien lo llene. El vacío estará siempre en nuestra vida y el mundo, las cosas no lo pueden llenar. Entonces, hermano, si te rechazan o el mundo te ha rechazado, te sientes triste o confundido o lastimado, no te sientes amado o deseado, o te sientes abandonado o despreciado, ¿qué tenemos que hacer? Hay una cosa que nunca nos falla, mirar hacia la cruz. Si no somos felices, hay que ver hacia la cruz. Mira la cruz de Jesús. Y recuerda cuando pase eso, ¿quién es el que verdaderamente te ama? Al mirar la cruz vemos quién nos ama. Aquel que derramó hasta la última gota de sangre. Aquel que fue lastimado y herido para darnos la paz. Porque todo lo pagó Él, nuestra paz, Él la pagó. Nuestra vida, Él la pagó. La vida eterna Él la compró, su sangre, para que todos sus hijos pudiéramos tener paz y no viviéramos en conflictos constantes con nuestro Dios. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que, hermano, hay 3 cosas que debemos procurar con todo nuestro corazón. Son estas 3 cosas. Nos dejo un poquito con este pensamiento, con estas 3 cosas que debemos tener. Paz para con Dios es la primera.
Tenemos que tener paz para con Dios, para que no haya conflictos con nadie, ni conflictos con nosotros mismos. En Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, hermanos, es paz para con los demás. Paz con los demás. Dice Romanos 12:18. Dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, fíjese, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Entonces, en lo posible de que nosotros hagamos, tenemos que hacer eso, hermanos. Buscar la paz con todos los hombres. Ya vimos que la paz con Dios, la paz con los hombres, que la procuremos. Y la tercera es la paz con uno mismo. Qué difícil, hermanos, a veces alcanzar la paz con uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos creído a Dios. Cuando Dios perdona tus pecados, no importa que hayas cometido, porque recuerde una cosa, como cristianos, y como la Biblia nos llama santos y justificados por Jesucristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, tenemos paz. De otra manera no lo va a haber. No va a haber. Porque nosotros cometemos muchos errores, porque somos santos y justificados, pero no que sin pecado, que a cada momento lo cometemos. Pero tenemos este recurso de ir a la cruz, de ir con el Señor, para poder reconciliarnos con Él y estar tranquilos y estar en paz. Porque una de las cosas, aun cuando Dios te ha perdonado, una de las cosas cuando Dios te ha perdonado y no tienes paz contigo mismo es por la culpa y la vergüenza que sientes y no la has dejado ir. Aun cuando Dios te perdonó, sigues con la culpa y sigues con la vergüenza. Entonces no tienes paz contigo mismo. Entonces tenemos que soltar todas esas cosas, reconciliarnos con el Señor y Él nos dará la verdadera paz. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje. Espero les haya ayudado algo. Gracias porque me permitió, porque me siento muy insuficiente, Dios lo sabe. Pero gracias a Dios por su ayuda y su misericordia. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Te agradecemos, te agradecemos, Padre, por esta paz que solamente tú nos das. Te pedimos que cada mañana, Señor, nos inundes de tu misericordia y de tu inmenso amor y de esa paz, Señor, que queremos tener, que sobrepase todo entendimiento. Que nos ayude, Señor, a sortear todas las cosas que vengan en nuestra vida, esos altibajos que vienen en nuestra vida, Señor. Que podamos poner toda nuestra confianza en ti. Que podamos poner, Señor, cada día todos estos problemas, Señor, que nos aquejan en tus manos. Porque solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Porque tu palabra es clara, Señor, que nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así nos dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, que el poder de tu Espíritu Santo siembre en nuestros corazones, en nuestra mente tu palabra, Señor, para ponerlas por obra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús agradecemos todo cuanto haces en nuestras vidas, Señor, a cada instante y a cada momento. Recibe tú la gloria y recibe tú toda la honra, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén.